Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho que hablar en el mundo del espectáculo, especialmente para todos los fans de las series turcas y específicamente para los fans de un actor que, digamos que no ha estado precisamente en su mejor momento. Hablo de Can Yaman. Preparaos porque vamos a desgranar el drama. Porque según dicen las malas lenguas y algunas fuentes bastante fiables, Can Yaman ha tenido una explosiva reacción superíndice 3N. Y parece que esa reacción superíndice 3N, esa explosión superíndice 3N, ha tenido consecuencias, nada más y nada menos que su salida de un programa. ¡Guau! ¿Verdad? Esto es fuerte. Antes de que nos sumerjamos en todo el meollo del asunto, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre noticias del espectáculo, chismorreos de famosos, reviews de series y películas, y por supuesto, mucho drama, porque a Copyright N no le gusta un buen drama, Asu que suscribos y forma parte de esta comunidad de cotillas amantes del entretenimiento. Y ahora sin preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos ocupa hoy, Can Yaman. Bueno, por du superíndice 3D empezamos. A ver, Can Yaman es un actor turco que, como todos sabemos, saltó superíndice 3 a la fama internacional gracias a series como Erkenci Kuaypu, Haro Show más menos Ador, y Dolunay, Luna Llena. Su carisma, su atractivo físico y su talento actoral, lo convirtieron rápidamente en un ídolo de masas. De hecho, llegó superíndice 3 a ser uno de los actores turcos populares a nivel mundial. Sus apariciones en alfombras rojas eran un acontecimiento, y sus proyectos, desde las series hasta colaboraciones con marcas, generaban una expectación superíndice 3N enorme. Parecua que Can Yaman estaba tocando el cielo con las manos. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la fama y el con diéresis copyright sito a veces pueden ser un arma de doble filo. Y parece que Can Yaman ha tenido algunos problemillas para lidiar con toda esa presión superíndice 3N. No es la primera vez que el actor se ve envuelto en copyright micas, recordemos sus declaraciones controvertidas en el pasado, algunos altercados con fans. En fin, digamos que no siempre ha tenido las reacciones diplomáticas. Aquellos incidentes, aunque menores en comparación superíndice 3N con lo que vamos a analizar hoy, ya han sembrado cierta incertidumbre sobre su comportamiento. Se le ha tachado de arrogante, de tener poca paciencia con sus seguidores e incluso de ser un tanto impredecible en sus entrevistas. Pero esta explosión superíndice 3N que supuestamente ha provocado su salida del programa, parece que ha sido la gota que colmó superíndice 3 el vaso. A ver, lo que se rumorea, y aquí quiero ser muy clara, son rumores, informaciones no confirmadas al 100%, aunque provienen de fuentes bastante cercanas a la producción superíndice 3N del programa. Lo que se rumorea, repito, es que Can Yaman tuvo una fuerte discusión superíndice 3N, un enfrentamiento verbal muy subido de tono, con alguien del equipo de producción superíndice 3N. No se sabe con certeza que Copyright N fue la persona involucrada, algunos dicen que fue el director, otros que fue un productor ejecutivo, incluso hay quien apunta a un compound más menos actor. Pero profundicemos un poco en estos rumores, porque la cosa se pone aún interesante. Algunas fuentes aseguran que la discusión superíndice 3N se originó superíndice 3 por diferencias creativas en el desarrollo de la serie. Aparentemente Can Yaman tenía una visión superíndice 3N muy clara de CU superíndice 3 modebo a evolucionar su personaje, y sus ideas chocaban frontalmente con las de la dirección superíndice 3N. Se dice que el actor se mostraba inflexible y poco dispuesto a ceder, lo que generó superíndice 3 tensiones crecientes en el set de rodaje. Otros rumores apuntan a que el detonante de la pelea fue un problema de agenda. Can Yaman, que también Copyright N estuvo involucrado en otros proyectos internacionales, ha exigido cambios en el calendario de grabación superíndice 3N para poder cumplir con sus compromisos, lo que provocó superíndice 3 el enfado de la productora, que se negó superíndice 3 a modificar la planificación superíndice 3N. Sea como fuere, parece que la discusión superíndice 3N fue tan acalorada, tan intensa, que llegó superíndice 3 a un punto de no retorno.
Al parecer Kanyaman en un momento de furia, profirió superíndice 3 insultos y gritos, e incluso algunos dicen que llegó superíndice 3 a haber algún tipo de enfrentamiento físico. Ojo. Insisto, son rumores, pero la verdad es que suenan bastante creíbles, teniendo en cuenta el historial de Kanyaman. Recordemos aquel incidente en el que supuestamente agredió superíndice 3 a un periodista que le estaba acosando con preguntas personales, o aquella otra ocasión superíndice 3N en la que tuvo un altercado con un fan que intentaba tomarle una fotografía sin su consentimiento. Estos antecedentes, sin duda, alimentan la credibilidad de los rumores sobre su explosivo temperamento. Y claro, una actitud un comportamiento de este tipo, no suele ser bien recibido en ningún entorno laboral, y mucho menos en un programa de televisión superíndice 3N donde la imagen pública es tan importante. Que según las fuentes, la productora del programa tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3N de prescindir de los servicios de Kanyaman. Lo despidieron. Lo echaron. Le dieron la patada. Llamúdlo como queruís, pero el resultado es el mismo, Kanyaman ya no forma parte del programa. La decisión superíndice 3N, según se comenta, fue un unánime por parte de los directivos de la productora, quienes consideraron que el comportamiento del actor era inaceptable y que ponía en riesgo la imagen de la serie. Obviamente la noticia ha corrido como la superíndice 3 Lbora por las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N. Los fans de Kanyaman N divididos. Algunos lo defienden a capa y espada, argumentando que es un genio incomprendido, que es víctima de una conspiración superíndice 3N, que lo es N atacando injustamente. Han surgido campau más menos en redes sociales con hashtags como #We Stand With Kanyaman y #Kanyaman is Innocent, en las que sus seguidores expresan su apoyo incondicional al actor y denuncian lo que consideran una campau más menos de difamación superíndice 3N. Otros, en cambio, se muestran decepcionados y consternados por su comportamiento, y reconocen que, aunque sea un gran actor, no tiene derecho a comportarse de esa manera. Estos fans críticos han creado hashtags como #Kanyaman Disappointed US y #Respect for the Crew, en los que critican la actitud del actor y defienden el derecho de los trabajadores del equipo de producción superíndice 3N a ser tratados con respeto. Y la verdad es que ayu de ser fan o no de Kanyaman, creo que todos estamos de acuerdo en que la violencia verbal y física nunca son la solución superíndice 3N. Nadie tiene derecho a faltarle el respeto a nadie, ni a insultar ni a agredir a nadie, independientemente de la situación superíndice 3N. Y si Kanyaman realmente se comportó superíndice 3 de la manera que se dice, creo que la productora del programa tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3N correcta al despedirlo. El ambiente laboral debe ser un espacio seguro y respetuoso para todos, y cualquier comportamiento que atente contra este principio debe ser sancionado. Ahora, la pregunta es, ¿qué copyright va a pasar con Kanyaman a partir de ahora? ¿CU superíndice 3 va a afectar esta polu copyright mica a su carrera? ¿Lograron recuperarse de este traspiu copyright? La verdad es que es difícil saberlo. Kanyaman tiene mucho talento y mucho carisma, eso es innegable. Pero también copyright N tiene una reputación superíndice 3N que cuidar, y si sigue comportándose de esta manera, es probable que su carrera termine resintiu copyright ndose. Su agente, según se rumorea, estuvo trabajando a contrarreloj para mitigar los daños más menos y limpiar la imagen del actor, pero la tarea no será fácil. Lo que es cierto es que este incidente le ha dado una lección superíndice 3N muy valiosa. Esperemos que aprenda de sus errores y que en el futuro se comporte de una manera profesional y respetuosa. Porque al final, el talento no lo es todo. También copyright N es importante ser una buena persona y saber comportarse en sociedad. Y no solo se trata de ser una buena persona, sino también copyright N de ser consciente del impacto que tienen sus acciones y sus palabras en los DMUS. Y hablando de comportamientos, ¿qué copyright podemos decir del comportamiento de la prensa y las redes sociales? Porque, seamos sinceros, el revuelo mediático que se ha generado en torno a este tema también copyright N ha sido bastante exagerado. Parece que a algunos medios les encanta cebarse con los famosos y sacar provecho de sus errores. Los programas de cotilleo se han frotado las manos con esta noticia, y las revistas del corazo superíndice 3N han dedicado portadas enteras al escándalo. Y en las redes sociales, bueno, ya sabemos CU superíndice 3 funciona la cosa, todo el mundo opina, todo el mundo critica, todo el mundo juzga.
Y muchas veces sin tener ni idea de lo que realmente ha pasado. Se han creado hilos interminables de debate, se han publicado memes y montajes de todo tipo, y se han lanzado acusaciones y juicios de valor sin ningún tipo de fundamento. Por eso es tan importante contrastar la información superíndice 3N y no creer todo lo que leemos o vemos en Internet. Y también copyright N es importante ser respetuosos con los DMURS, incluso cuando estamos en desacuerdo con ellos. Porque al final, todos somos humanos y todos cometemos errores. Y aunque Can Yaman haya cometido un error, no podemos crucificarlo ni condenarlo de por vida. Todos merecemos una segunda oportunidad. En fin, este caso de Can Yaman es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 la fama y el U con diéresis copyright cito pueden ser un arma de doble filo. Y también copyright N es un recordatorio de que todos tenemos que ser responsables de nuestros actos y comportarnos de una manera respetuosa con los DMUS. Esperemos que Can Yaman aprenda de sus errores y que en el futuro pueda seguir deleitándonos con su talento, pero sin comportamientos que puedan dar más menos a su imagen y su carrera. Quizás este sea un mome. De reflexión superíndice 3N para el actor, una oportunidad para replantearse su actitud y madurar como persona y como profesional. Y para la industria del entretenimiento en general, este caso también copyright N sirve como advertencia. Es importante que las productoras y los responsables de los programas de televisión superíndice 3N establezcan protocolos claros para prevenir y gestionar conflictos, y que promuevan un ambiente laboral saludable y respetuoso para todos los trabajadores. No se puede tolerar ningún tipo de comportamiento abusivo o violento, y es fundamental que se tomen medidas contundentes contra aquellos que no cumplan con estas normas. Ahora, volviendo a Can Yaman, ¿cuáles son sus opciones de futuro? ¿Qué camino puede tomar el actor para recuperarse de este bache? Una opción superíndice 3N podrá ser tomarse un tiempo de descanso y reflexionar sobre lo sucedido. Alejarse del foco mediático y dedicarse a actividades que le permitan relajarse y recargar energías. Otra opción superíndice 3N podrá ser buscar ayuda profesional para gestionar su temperamento y aprender a controlar sus impulsos. Un terapeuta o un coach personal podrán ayudarle a desarrollar habilidades de comunicación superíndice 3N a mejorar sus relaciones interpersonales. Y por supuesto, también copyright N podrá pedir disculpas públicamente por su comportamiento y expresar su arrepentimiento. Un gesto de humildad y reconocimiento de sus errores podrá ayudarle a recuperar la confianza de sus fans y de la industria del entretenimiento. Pero sobre todo, lo más importante es que Can Yaman demuestre con hechos que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a cambiar. Que se comprometa a comportarse de una manera profesional y respetuosa en el futuro. Que sea un ejemplo para sus fans y para la sociedad en general. Solo a su podrá recuperar su carrera y volver a brillar con luz propia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado a fondo el drama de Can Yaman, su explosiva reacción superíndice 3N y su supuesta salida del programa. Hemos reflexionado sobre la importancia de comportarnos de una manera respetuosa y sobre los peligros de la fama y el U con diéresis copyright cito. También copyright N hemos explorado las posibles consecuencias para su carrera y las opciones que tiene para recuperarse. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo este tema? ¿Creen que Can Yaman se merece ser despedido? ¿Creen que la prensa está siendo demasiado dura con U con diéresis copyright L? ¿Qué copyright creen que deberá hacer Can Yaman para recuperarse de este traspié copyright? Du copyright genme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, sean felices y no se tomen la vida demasiado en serio. Hasta la superíndice 3.